la realidad del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Martes 2 de abril, la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso de la República finalmente arriba a Chinchero para definir el futuro del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Eduardo Salguana dirige la sesión junto a los parlamentarios Luis Ángel Aragón, Jenny López, Guido Bellido y Humberto Acuña. Quizás la presencia más importante sea la del ministro de Transportes y Comunicaciones, Raúl Pérez Reyes, para los entendidos, gran responsable del entrampamiento del proyecto. Pero también está presente el gobernador cusqueño Werner Salcedo Álvarez y los representantes del consorcio coreano Natividad Chinchero y la PMO. Finalmente todos expondrán sus cartas en una audiencia de todos contra todos que determinará el futuro del terminal aéreo, el sueño de los cusqueños en discusión técnica y política. Bueno, el problema es que hay un contrato que plantea problemas. O sea, el problema ahí es, tenemos un problema con el contratista, claramente. Desde un inicio, el gobernador cusqueño fue más frontal y encaró al ministro Pérez Reyes para resolver este entrampamiento del proyecto. De no querer efectivamente la construcción del aeropuerto de Chinchero. Y no se trata de usted, se trata del Ministerio de Transportes, que desde el año pasado, en el cual nosotros hemos ingresado, han tenido todo un año para poder exponernos y darnos a conocer la realidad administrativa en la cual este proyecto se manejaba. Con intereses que no sé de dónde vienen. Salcedo Álvarez cuestionó la capacidad del MTC para atender y resolver el problema que conlleva a una posible paralización definitiva del proyecto. Nos celebramos en el mes de octubre que hay conflictos para la adquisición de los equipos aéreos. En noviembre nos dicen que la empresa ejecutora tiene un déficit de 10 millones. Para enero nos dicen que ya no son 10 millones de dólares, que son 40 millones de dólares. Y ahora para marzo, ¿qué es la historia que esta vez nos van a traer? Sin embargo, la respuesta del ministro de Transportes y Comunicaciones no se dejó esperar y dijo que dicho espacio no es solo político, sino principalmente técnico. Esto no es un acto de centralismo. Creo que no hay que empezar a hablar de una fórmula real. Yo entiendo que el señor gobernador está haciendo política y él dice que eso es. Pero creo que también hay que decir que aquellos profesionales asesinaron, y ese es justamente el reflejo de la operación descentralista del gobierno. El primer encontrón ya se había producido. Es posible que un centralista que asfixia, que posterga el desarrollo de las regiones, con un ejemplo claro como esta obra. Lo político cuenta, pero es la parte técnica administrativa la que debe resolverse y aquí la PMO, la Oficina de Gestión de Proyectos, es la que expone sobre las condiciones en las que se encuentra la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero. Es aquí donde se evidencia que el aeropuerto dejó de construirse al ritmo esperado ya hace algunos meses atrás. Así se puede verificar en este cuadro donde se observa que el avance de las obras principales a febrero del 2024 apenas llega al 10.25% cuando su avance debió llegar al 51.84%. Y entonces hay un retraso de la contratista, porque el diseño construcción lo está manejando muy bien. El
efectivamente en el estado de la razón, sus retrasos y retrasos en la ingeniería. Y básicamente es todo culpa del contratista. Existen factores coyunturales, efectivamente. Ha habido una inflación que estaba fuera de lo previsto. Pero la PMO también hace referencia a incumplimientos de la contratista coreana. Desobediencia a las instrucciones de la supervisora, la creación de controversias inexistentes o el mal manejo del contrato dilata y dilata el proyecto. Resulta que estos señores siguen pidiendo la reconfirmación, la confirmación de la reconfirmación, la confirmación de la confirmación de la confirmación. En este sentido, señores, no pregunten más, no hay que hacer ese. Ya se lo ha dicho la administración, ya se lo ha dicho el ministerio. Pónganse a trabajar. Ejemplo de mal manejo del contrato. Siguiente. Está claro que para la PMO la solicitud de más dinero para continuar construyendo el aeropuerto no está totalmente justificada. El problema es más grave que lo previsto. Una obra como esta siempre tiene, no voy a decir problemas, siempre tiene cosas que resolver. Siempre, es decir, por la propia complejidad de la obra, por la propia... pero no hay ningún motivo para el plantón que están haciendo. En esta discusión técnica entre la PMO y el consorcio constructor coreano, el MTC no interfiere. Eso sí, si se trata de asignar más dinero para salvar el proyecto y reiniciar la construcción del aeropuerto de Chinchero, uno de los problemas de fondo es el requerimiento del contratista de 197 millones de dólares, monto adicional al presupuesto establecido en el contrato firmado entre el MTC y el consorcio Natividad Chinchero, 427.988.360 dólares. En efecto, los coreanos Natividad Chinchero piden 197 millones de dólares extras para continuar construyendo. Si esto es así, construir el aeropuerto de Chinchero ya no costará 427 millones de dólares, como establece el contrato, sino 622 millones de dólares. Raúl Pérez Reyes y su viceministro Ismael Suta tienen mucho que ver en esta parte del entrampamiento. La sesión de la Comisión de Transportes y Comunicaciones del Congreso sirvió más para ratificar que el proyecto está más cerca de su paralización definitiva antes que de su culminación. Salva vidas el proyecto. Por el momento, el MTC ofreció asignar solo 40 millones de soles como adelanto al consorcio coreano, mientras se evalúa firmar una adenda para continuar construyendo. Lo que están planteando no es una renegociación, sino están planteando justamente una adenda. Lo que nosotros ya les hemos dicho es que nosotros no vamos a aceptar la adenda como una simple propuesta. Lo que estamos llevando esto es a un proceso que se conoce de solución de controversias. ¿Podría dicho monto garantizar la continuidad del proyecto? Difícil, muy difícil. ¿Cómo se accede a entregar 40 millones al consorcio cuando solicita más de 190 millones de dólares? Porque lo que está pidiendo es un adelanto de obra, mientras que los 196 millones no es un adelanto de obra, sino son montos de incremento asociado a los costos que ellos plantean, obviamente, por inflación principalmente. 40 millones de soles para pagar deudas, contratar personal y retomar los trabajos en la medida que el referido monto lo permita. Eso sí, el MTC subrayó que si el consorcio Natividad Chinchero posteriormente rechaza la propuesta o no presenta en el plazo indicado la carta fianza, se resolverá el contrato. El desembolso de los 40 millones es solo paliativo para el desarrollo del proyecto Aeropuerto de Chinchero. Ello quiere decir que no es la solución definitiva a los problemas de fondo que la obra presenta.
La transferencia del monto significa una corta ventana de tiempo para que el consorcio y el MTC continúen negociando. Esos son 40 millones de soles, son lo que nos corresponde por contrato, como parte del anticipo financiero del 10% del contrato. Nosotros cobramos el 7,5 a la fecha. Lo que estamos pidiendo es el 2,5 adicional, que son 10 millones de dólares. El proyecto de construcción del aeropuerto de Chinchero agoniza. La sesión en Chinchero profundizó más la preocupación de las autoridades y población en general. Soluciones cero, compromisos a medias. O sea, lo importante es que a lo más 6 semanas vamos a tener ya una adenda que permite el inicio de las obras, o sea, que se les dé el adelanto de los 40 millones de soles, que permita reiniciar las obras y que ellos puedan hacer los pagos a quienes todavía les tienen alguna deuda, sobre todo las comunidades, por un valor de aproximadamente 1.200.000. O sea que el proyecto va a avanzar. En ese espacio vamos a seguir nosotros viendo cómo resolvemos el problema, que es lo que planteó el contratista, y ver si es que esto tiene solución, pero lo importante es que el proyecto no pare. 6 semanas y el MTC podría resolver definitivamente el contrato. Todo parece una crónica de una muerte anunciada, como titula la novela de Gabriel García Márquez. Bueno, el problema es que hay un contrato que plantea problemas. O sea, el problema ahí es, tenemos un problema con el contratista, claro. Bueno, el problema es que hay un contrato que plantea problemas. O sea, el problema ahí es, tenemos un problema con el contratista, claro. Bueno, y como suele ocurrir cuando hay este tipo de situaciones, ha salido el gobernador regional, ¿no? en esta misma reunión a decir, bueno, pues si ellos no pueden, entréguenmelo a mí y yo lo hago. Cuando sabemos que el gobierno regional no está en capacidad de, por lo menos en este momento, ejecutar ni siquiera las obras que ha ofrecido en campaña electoral, ¿no? Una suerte siempre de populismo barato de las autoridades en estos temas. No puede la privada, dénmelo a mí y yo lo hago, para recibir el aplauso de la población cuando la realidad es totalmente